En esta actividad integradora vamos a tomar como eje temático a las guerras y cómo influyen en las vanguardias. En 1905 se inicia formalmente el fauvismo y va a surgir en Francia en paralelo al movimiento de vanguardia del expresionismo. La Primera y Segunda Guerra Mundial fue donde surge el cambio. Cada una trae consigo sus tendencias. El fauvismo es una respuesta a la necesidad de cambio que se gestaba a principios del siglo XX. Fue un movimiento pictórico caracterizado por el uso provocativo del color. Su nombre procede del calificativo fauve, que significa fiera. Su mayor influencia en la pintura posterior se ha relacionado con la utilización libre del color. Los fauvistas llevan el uso del color a un extremo de saturación, intensidad y pasión. Se va a caracterizar por ser estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Se apega a la libertad total de la naturaleza, es más expresivo que realista, uniendo arte con vida y a su vez rechazando cualquier tipo de convencionalismo. Una de las obras más importantes de Matisse fue La danza, con plenos planos de color que toman como protagonista y se equilibran entre sí. Ahora vamos a pasar a la próxima vanguardia, que es el expresionismo. Este movimiento nace sobre la base de la crisis ideológica y social en los países germánicos, interpretado como una reacción al cubismo y al impresionismo. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue el elemento primordial para el gran cambio en el arte. A continuación vemos la obra de Edvard Munch, Melancolía. En la obra El grito, el expresionismo se apropia del uso del color de una manera muy vibrante desde la expresión del interior, y esas deformaciones tienen que ver con la idea de hacer presión sobre el interior humano. Este movimiento tiene una carga muy dramática. La realidad se basa en el interior, las obras se vinculan a la depresión, a la melancolía, a la angustia. La pintura es grosera, híbrida y casi nunca agradable. Es un arte como modo de escape de la realidad intolerante. Se opone al clasicismo, rompiendo los principios de armonía. Utiliza la deformación de la realidad y también se va a manifestar en el cine, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La luz es muy marcada, hay un contraste entre la luz y la sombra, la expresión del rostro y el cuerpo son muy dramáticos. Pasamos ahora al cubismo. En el año 1914 estalló la Gran Guerra. Muchos artistas fueron llamados al campo de batalla, como por ejemplo Picasso y Georges Braque. Con el fin de la Primera Guerra Mundial también se acercó el fin del cubismo. La producción cubista contrasta asimismo con el panorama artístico de la posguerra. Picasso produjo algunos de los cuadros más representativos de la crueldad de la guerra. Uno de estos cuadros fue el Guernica, donde Pablo Picasso demuestra su interés por el hombre y su destino. La Guerra Civil Española en 1937 coloca a Picasso al lado de su pueblo. Con un profundo sentimiento antifascista, allí produce esta pintura. También pintó El osario en 1944 y La masacre en Corea en 1951. El cubismo se origina en París entre 1906 y 1908, creado por Pablo Picasso y Georges Braque. Se trata de un movimiento que plantea rupturas muy importantes. La primera obra que le va a dar origen al cubismo en 1907 es Las señoritas de Avignon. El cubismo se divide en tres fases: los inicios, el cubismo analítico y el cubismo sintético. La primera etapa de los inicios, la línea se convierte en la generadora de la composición de planos sencillos y amplios. Los volúmenes son creados por planos inclinados y formas geométricas. Como vemos, esta obra, Viaducto del Estanque, 1908, pertenece a la primera etapa de inicios. Otra obra es La costurera en 1909. En la segunda etapa, el cubismo analítico, los planos simples y anchos se quiebran en facetas apretadas y continuas que rompen el objeto. El relieve queda reducido al mínimo y el color también se reduce a veces hasta la monocromía.
Se mantienen las referencias figurativas, lo que interesa es el análisis de la forma y la construcción del sentido espacial. En la tercera y última etapa, el cubismo sintético. La línea empieza a flexionarse, hay presencia del color, aporta una libertad que termina con la severidad de la línea recta y de los colores apagados. También introducen elementos que imitan materiales como el mármol, la madera, etc. La obra que estamos viendo es La escalera del año 1919 de Fernando Leger. Se implementa un nuevo recurso plástico que va a ser el collage. Se presenta como un modo de reacción contra el pictorialismo para reencontrar el tono local evitando la pincelada. La nueva propuesta plástica va a ser la presentación directa, va a ser contundente para reflexionar la relación entre arte y vida. Vemos el collage de Pablo Picasso, El violín, 1914. Continuamos con el futurismo. Surge en Italia y ese primer movimiento artístico que se organiza, se reconoce y se define en 1909 a través del Manifiesto Futurista de Marinetti. Se busca el escándalo, se admira la velocidad y la tecnología. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría de ellos fueron a luchar. Entre los que murieron se destacó Umberto Boccioni y Antonio Sant'Elia. Su lema es «Basta de vivir en función del pasado». Toma como base la negación sistemática de todo el pasado, procurando una renovación de la sociedad y de la práctica artística. Su mayor interés es la representación del movimiento, que siempre se va a plasmar a partir de una imagen fija. Proponen una nueva relación con el público al que provocan intencionalmente. Y llegamos al último, dadaísmo. Surge en Suiza en 1916 y se inicia durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Era la realidad a la que se enfrentaba la sociedad en ese tiempo. Este movimiento se desarrolló como reacción a la Primera Guerra Mundial. Su nombre tiene origen a la repetición de la sílaba da, adopta una postura que niega toda la historia pasada para volver al punto cero. Dada está basado en el sinsentido. Es el símbolo de la rebelión y de la negación. También interesa más el gesto que la obra. El escándalo es el instrumento preferido para expresarse. No crean obras, sino que fabrican objetos.